Dirigentes de la cúpula de Vox ocultan sobresueldos en sus declaraciones de bienes. Me pinchas y no sangro, vaya que inesperado. Abascal y 8 de los 12 miembros de la dirección de Vox, a los que el partido confiesa que en 2023 repartió nada más y nada menos que 646.522 euros en sobresueldos, tienen acta parlamentaria, es decir, son diputados, pero la mayoría de ellos no detalla esos pagos en su declaración de bienes. Las cuentas de Vox del ejercicio 2023, que ya se pueden leer en su sitio web oficial, han vuelto a dejar constancia de los sobresueldos que la formación ultraderechista liderada por Santiago Abascal paga a varios miembros de su dirección. Según confiesa la propia formación, ese año fueron una docena de dirigentes los que se repartieron un total de 646.522,19 euros. Esto lo especifican en su propia memoria, se puede consultar, es público, no me lo estoy inventando. Es decir, esto sería una media aproximada de unos 54.000 euros anuales por cada uno de ellos, si bien no queda claro cuánto recibe realmente. A lo mejor hay uno que recibe más, otro que menos, pero esto no está detallado. De todos ellos, 9 ocupan un escaño, ya sea en el Parlamento Europeo, como en el caso de Jorge Buxadé, o bien en el Congreso de los Diputados, como pasa con el propio Santiago Abascal, o también los hay que son representantes de una Cámara Autonómica, como es el caso de Ignacio Garriga en el Parlamento de Cataluña. Más allá de lo ético o no de estos sobresueldos, que, en fin, podría ser cuestionable, resulta que las administraciones públicas obligan a los cargos electos políticos a cumplimentar una declaración de bienes en la que deben desvelar sus ingresos punto por punto y concretar cuál es su origen. Una cuestión de transparencia básica para prevenir la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Pese a esto, y pese a que Vox ha querido hacer bandera de la transparencia y de la honestidad, resulta que casi ninguno de ellos ha declarado este sobresueldo en dichas declaraciones de bienes. Sin ir más lejos, Santiago Abascal, en su primera declaración de bienes presentada en el Congreso en agosto de 2023, aseguraba ingresar del partido 37.357 euros, y cito textualmente, como asalariado por cuenta ajena por su cargo como presidente de Vox. Pero poco después, en una ampliación de su declaración, añadía a esa cantidad otros 18.000 euros anuales como presidente del grupo parlamentario, dinero que sale de la subvención que cobra Vox del Congreso. Sumando ambas cifras dan algo más de 55.000 euros anuales, una cantidad que más o menos coincide con los sobresueldos que recibieron los citados miembros de la cúpula de Vox en el ejercicio 2023. Además, como diputado por Madrid, Abascal ingresa 3.236,32 euros al mes con 14 pagas, más otros 992,31 euros, también mensuales, para afrontar los gastos que le origina la actividad de la Cámara Baja, que están totalmente libres de impuestos, por cierto. Pero no suma los complementos, como sí hacen muchos miembros de su propio grupo parlamentario. Dejando a un lado a Santiago Abascal, en la cúpula de Vox, en ese año cobraron del partido Ignacio Garriga, Javier Ortega Smith, Jorge Buxadé, Enrique Cabanas, María Ruiz Solas, Pablo Sáenz Alonso, Manuel Mariscal, Rosa Cuervas, Montserrat Lluís, Javier Cortés e Ignacio Oces, configurando así el total de los 12 miembros de Vox que están cobrando sobresueldos. Oces, por ejemplo, era hasta hace poco vicesecretario institucional de Vox y ahora ocupa la vicesecretaría de Acción Política. Sin embargo, el también diputado por Badajoz, por cierto, en su declaración del Congreso, se limita a explicar que en 2023 recibió 89.056 euros brutos en concepto de retribuciones dinerarias, pero sin especificar de dónde salen estos ingresos. Es el único dato que aporta, puesto que en la hoja de su declaración está prácticamente en blanco. Solo añade que pagó por IRPF en el último ejercicio 24.817 euros y que en la fecha que la presentó poseía en su cuenta corriente 262.425 euros. Ni vivienda, ni vehículos, ni créditos, ni plan de pensiones, ni acciones. Por lo visto, Oces pues no tiene nada de eso. El diputado por Badajoz no aporta ningún otro dato, más que estas retribuciones dinerarias. Como todos los demás diputados, Oces recibe al mes 3.236,32 euros, más otros 2.078,92 para los gastos de su actividad en la Cámara, al ser parlamentario de una circunscripción diferente a la de Madrid. A ellos, en este caso, sí que suman los complementos como portavoz de comisión, que son unos 2.006 euros como gastos de representación y 1.067,24 euros de libre disposición, que no están sujetos tampoco a retenciones. Aunque ostenta 2 portavocías y una portavocía adjunta, no puede acumular todos esos complementos por lo que solamente cobra uno. Porque si pudiera, seguro que los cobraría todos. Porque claro, al no tener ni coche, ni vivienda, ni nada, pues
De algo tiene que vivir el chico. Por otro lado, Manuel Mariscal, su compañero diputado por Toledo, confiesa que ha recibido un salario bruto anual como vicesecretario nacional de comunicación, cargo que por cierto todavía conserva en la actualidad, de unos 55.000 euros anuales. Es decir, que Vox le abona 18.000 euros más que el propio Abascal de las arcas del partido. Mariscal es mucho más explícito que Hoces y declara tener el 50% de una vivienda, aunque no queda muy claro dónde, adquirida en marzo de 2023, justo en la fecha en la que pidió un préstamo hipotecario por 340.000 euros. Además, pagó 37.421 euros a Hacienda y tenía entonces 15.500 euros en su cuenta corriente. Por lo menos Mariscal ha especificado alguna cosa más, no como Hoces u otros del partido. El responsable de comunicación de Vox recibe, como todos los diputados, una nómina del Congreso mensual de 3.236,32 euros y otros 2.078,92 por los gastos de su actividad parlamentaria, a lo que se suma un complemento también mensual como portavoz de comisión de más de 3.000 euros. Por su parte, el siempre polémico Javier Ortega Smith, que después de muchas movidas ha pasado a ser simple vocal del Comité Ejecutivo Nacional, cuando antaño, recordemos, llegó a ser vicepresidente primero de Vox, también cobró en 2023 un sueldo de la formación como en todos los años anteriores. Ortega Smith es diputado por Madrid y concejal del Ayuntamiento de la capital, en donde ostenta la portavocía del grupo, pero la ley le impide cobrar dos sueldos públicos. Así, según ha desvelado él mismo en su declaración de bienes, ha preferido recibir solo su nómina del Congreso, superior también a la de Abascal, ya que los 3.236,32 euros al mes en 14 pagas, más otros 992,31 euros también mensuales, para afrontar los gastos que le originan la actividad de la Cámara Baja, suma los complementos como portavoz de comisión. En su declaración del Congreso, Ortega Smith se limita a desvelar que ingresa 156.443 euros por, y cito, actividades económicas realizadas y rendimientos obtenidos, y que tiene participación en comunidad de bienes por importe de 7.591 euros. Dice además que pagó de IRPF 9.642 euros y que posee varias viviendas. Tiene además 5 cuentas corrientes por un valor de unos 90.000 euros y varios vehículos. En la lista de toda la gente que cobra sobresueldos de Vox también figura el eurodiputado y jefe de la delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ex vicepresidente nacional de la formación de extrema derecha, que perdió galones y en el nuevo organigrama figura como vocal de la ejecutiva y como responsable de la coordinación jurídica del partido junto a María Castro. Buxadé, en su primera declaración de bienes presentada a mediados del pasado mes de julio en la Eurocámara, asegura haber ingresado de Vox por su antiguo cargo 2.200 euros mensuales, cerca de 26.500 euros anuales, si es que esto fue en 12 pagas y no en 14, más otros 18.000 euros anuales como abogado en ejercicio. En otra declaración posterior, firmada a finales de septiembre de este mismo año, asegura no recibir nada del partido y tener unos ingresos de 3.000 euros mensuales como abogado. Por lo tanto, esto entraría un poco en contradicción con lo que ha dicho Vox en su memoria del ejercicio 2023. ¿A quién está mintiendo aquí? A esas cantidades hay que sumar sus ingresos como parlamentario europeo, que Buxadé no detalla, pero que ascienden a cerca de 8.000 euros netos mensuales, al margen de las diferentes dietas y complementos que paga el Parlamento Europeo a sus diputados y que podrían ascender a otros 4.500 euros adicionales. Pero como no lo detalla, pues no lo podemos saber. Otro de los cargos de Vox que recibe sobresueldos es Ignacio Garriga, al que Abascal ascendió nombrándole vicepresidente único y secretario general de Vox en la última Asamblea General Extraordinaria celebrada por el partido. Garriga, como he comentado antes, es también diputado del Parlamento de Cataluña y de ahí cobra 88.973,60 euros anuales, además de 16.032,44 en concepto de dietas. En su declaración de actividades y bienes de finales de mayo de este año, sin embargo, no especifica si recibe dinero de Vox por su cargo de secretario general. En la casilla que se refiere al importe aproximado de cuentas y corrientes y otros depósitos bancarios, en la fecha de la declaración únicamente declara tener 3.000 euros y un coche. Aquí estaría bien recordar que en junio Garriga fue denunciado por una compañera de su propio partido de pasar a la Cámara Autonómica como presidente del grupo parlamentario de Vox facturas con gastos personales por un valor de más de 39.000 euros entre 2021 y 2022, según pudo adelantar el medio El Confidencial. Esto después quedó acreditado también por un informe del Parlamento de Cataluña en el que se confirmaba que el dirigente de Vox habría cargado gastos como, por ejemplo, la cuota de lámpara de sus hijos, servicios de peluquería o tickets de comida a domicilio de la aplicación Globo. Desde el partido se limitaron a decir que en ningún caso el informe apuntaba que hubiera hecho nada ilegal o irregular. Tras ser reconvenido por la mesa del Parlamento, dijo que ya había subsanado algunos errores y se defendió diciendo que, que había sido una campaña en contra de su honorabilidad y de la de Vox.
O sea, más cara que espalda. No tiene suficiente con cobrar sobresueldos y con cobrar un pastizal de dinero público, sino que encima cargas a cuenta del Parlamento tus gastos personales. En fin, entre toda esta gente que cobra sobresueldos también está la diputada por Madrid, María Ruiz Solás, que ahora ocupa la vicesecretaría de Organización Territorial y Relaciones Institucionales. El partido le abonó en 2023 su parte correspondiente a esos 646.522 euros anuales que se repartieron estos 12 miembros de la cúpula de Vox. Pero la diputada se limita a afirmar en su declaración de bienes registrada en el Congreso al inicio de la legislatura que recibe nóminas por un importe de 29.581 euros, pero sin aclarar de dónde salen. O sea, perfecto. La diputada de Vox declara que en ese momento tenía en su cuenta corriente 35.405 euros y 2 vehículos para cuya compra pidió un préstamo de 12.000 euros en el ejercicio 2023. No podía faltar Pablo Sáez, el tesorero del partido, que es además diputado por Valladolid y, como no, miembro de la Ejecutiva Nacional. Pero, como la mayoría de los demás compañeros diputados, Sáez no especifica cuándo ingresó del partido y en su declaración de bienes del Congreso lo único que pone es que cobró 34.401 euros como retribuciones salariales netas percibidas. Además, pagó de IRPF 35.291 euros y tiene un montón de viviendas. Además, asegura tener en sus 3 cuentas corrientes un total de 13.762 euros. Y seguimos para bingo con Javier Cortés Lucena, que ahora es el vicesecretario de Gerencia de Vox y presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía. Este se limita a reconocer que su cargo orgánico dentro del partido de Vox en Andalucía es retribuido, pero sin especificar cuánto cobra. Es decir, pone que sí, que recibe dinero, pero no pone cuánto. O sea, bien. El resto de los 12 dirigentes de la cúpula de Vox, que recibieron al menos en 2023 nóminas y figuran en la lista facilitada en las cuentas de la formación, no tienen cargos públicos, aunque ahora varios de ellos permanecen en los órganos del partido con diversas responsabilidades. Es el caso de Rosa Cuervas, que es responsable de prensa en el Congreso de los Diputados y vocal de la Ejecutiva Nacional. También sería el caso de Montse Lluís, que es vicesecretaria de Acción de Gobierno y Coordinación Parlamentaria, o del conocido Enrique Cabanas, que ocupa la vicesecretaría de Presidencia y Coordinación General. En resumen, cada vez queda más claro no solo que Vox es más bien una máquina muy rentable de hacer dinero, sino que además lo hacen prescindiendo de la transparencia más elemental y sin ningún tipo de escrúpulos. Sin ir más lejos, las cuentas de Vox ni siquiera especifican de qué entidades bancarias tiene algunos de sus préstamos. Se sospecha que podría ser algún banco de Hungría y por eso lo están ocultando, pero todavía se desconoce. Todo esto mientras siguen desviando 2,5 millones de euros al año a la Fundación Disenso, su chiringuito particular. Por lo tanto, Vox no es ningún partido ni ninguno de sus líderes con capacidad de dar lecciones a nadie sobre transparencia, sobre corrupción o sobre gestión, porque son los primeros en cobrar sobresueldos, en hinchar sus bolsillos con dinero público y en financiar sus propios chiringuitos ideológicos y políticos.